noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Probando sonido. Buenas noches. Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Delia, buenas noches. Alejandro, Buenas noches, profe. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar 2 minutos y arrancamos a ver si encendemos cámaras. Ok, bueno, vamos a iniciar. ¿Dónde está? ¿Cuántos somos? Aquí está. Oh, pura etnografía. Somos 31 estudiantes. Ok. Pues no la conozco, pues no, pero bueno, vamos a empezar y la voy a presentar de nuevo. Gracias por encender la cámara. Mi nombre es Santiago Cadena, voy a ser su docente en esta asignatura de etnografía virtual, también conocida como digital también, o de etnografía. Y a nombre de la Universidad Central les damos la más cordial bienvenida. Eh, yo personalmente les solicito que continúen los estudios para quienes ya les conozco. Qué bueno que verlas de nuevo, que no abandonen sus carreras, sus estudios. Eso es muy importante. Voy creo que quizás sea la última vez, la primera y la última vez que tome lista, pero sobre todo por las nuevas personas
ir reconociendo los nombres, ¿de acuerdo? Oscar está por aquí. Oscar Alexis. No. Emily, si está por ahí, la veo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la clase. Nelson también está por ahí. Ahí lo vi. Buenas noches. Hola Nelson, qué gusto verte de nuevo. Javier, Javier Alejandro. Buenas noches, profe. Aquí estoy presente. Ok. Hola. Anthony, Buenas noches, Magister, presente. chévere Anthony. Dieguito Fernando está por ahí. Una buena noche, Magister. Un placer de nuevo verle. Qué chévere Dieguito. Igual también un placer. Eh, Zaida, Buenas noches, dicen presente. ok. Zaida o Angélica, Saida. ok. María Soledad, por ahí la vi. Buenas noches con todos, presente. Bien, muy bien. Alice, Alice Carolina, Buenas noches, profe, presente. ok. Delia, Bien, buenas noches, profe, presente. ok. Dieguito, Dieguito Francisco, ¿está Dieguito dónde anda? Gandhi, ¿no está Gandhi? Tampoco, ok. Noemí, Noemí, tampoco está. Michael Alejandro, Él dice presente, era yo, ¿quién era yo? Dayana. Dayana, ah, sí, Ajá, Dayana, perdón. Ok. presente. Michael Alejandro, Estuve diciendo a mí, y yo no vi. Ajá. Michael Alejandro, ok. Karen Estefanía, Buenas noches, dicen, ¿se me escucha? sí, Ya, buenas noches, dicen Karen Estefanía Luque Pilatex. ok, Karen. Presente. Esteban, Buenas noches, Magister, presente. Carlita, Buenas noches, Magíster presente. ok. Nayeli, Buenas noches, profe, presente. ok. Julia Lisset, ok, no está. Diana Carolina, Profe, buenas noches, sí estoy. ok, Julia. Diana Carolina, ¿no? Víctor Vinicio, María Guadalupe, Presente, buenas noches.
¿Te gusta que te digan mago? Sí, 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 gracias. La idea es que se sientan cómodos aquí. Cuando incluso si se les pone mala calificación, por lo menos con el nombre que les gusta. Buenas noches, profe. Perdón, buenas Pedro noches, Alfonso, compañeras. nuestra Pedro Buenas noches. Alfonso. Y Jeremy Alan, ¿no? Un poco. Jeremy Alan. Verónica Cristina, Presente, profesor. Buenas noches. la verita. Jennifer Camila, Cami. Aquí está la Cami, todo. No le escucho, pero le veo. No sé si te escucha, Cami. Nicole, Nicole Ariana, Juliana Maciel Presente, profe, buenas noches. y Dorian Ismael. ¿Está el Ismael? Ok. Lenin Eduardo. Presente, buenas noches. Ok, Lenin. Y Ingrid Renata. Buenas noches, profe, presente. Antes de empezar la clase, cuéntenme un poco cómo están, cómo les va con las nuevas asignaturas, cómo está todo. Buenas noches, profe. Dígame. ¿Cómo está? Diana Carolina, sí, estoy aquí en la clase. Me nombró, pero no se me activaba el audio para poder contestar. Ok, ya, ya, ya. Gracias. De acuerdo. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás, Osquita? Estoy presente. Buenas noches, profe. Oscar Alamoto. Sí, 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 claro. No te vi, Muchas gracias. pero claro que sí. Chévere. Bueno, cuéntame, Oscar, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal este nuevo semestre, las asignaturas? Buenas noches, licenciado, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien. Sí, estoy presente, tenía un problema con el audio, pero ahorita creo que ya lo puedo resolver. Listo, Dorian Vargas. ya. Ok. Ok.
Bueno, bien. Bueno, esta clase les cuento que eh, me han dado, qué suerte, me han dado a mí unas asignaturas que tienen mucho que ver y se encadenan mucho con la anterior asignatura que tuvimos, que se llamaba Educomunicación. Entonces, en el caso de esta asignatura y dada la coyuntura que vive el país, es interesantísima, así que creo yo que va a ser un aporte importante, no solo al proyecto final que ustedes tienen, que en el proyecto que transversaliza y abarca todas las asignaturas, el proyecto final, sino también en sus carreras y en sus vidas, sobre todo en temas de investigación, si es que se decantan por hacer una tesis, ¿de acuerdo? Alguna vez quizás, no sé si les ha pasado, supongo que sí, porque todos usamos redes sociales y se han dado cuenta que las redes sociales o los grupos de WhatsApp se vuelven como una especie de, digámoslo así, de plaza pública, ¿no? Eh, y esa plaza pública, digamos, es un espacio donde la gente, no, ok, bueno, mi celular. Em, Les decía que, digamos, los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, de Instagram, las nubes de hashtag, se vuelven ese espacio donde la gente se reúne, conversa, pero también pelea. Justamente vimos en esta coyuntura de los paros que ha vivido el país, 31 días en paro, y celebra también, se emociona, pero también existe una suerte de organización dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, nosotros vamos mirando los hilos, por ejemplo, en las redes sociales de X, los comentarios de TikToks, los grupos de WhatsApp, las etiquetas en Instagram, y todas ellas van contando una historia que antes, eh, y esto es como la antesala para ingresar a lo que implica las diferencias de la etnografía, eh, como la conocíamos anteriormente, y la etnografía virtual o digital. Entonces, antes todo esto ocurría en las calles, en las comunidades, digamos, en el vis a vis, ¿no? Que es lo que habíamos visto ahora. Es decir, en una manifestación, por ejemplo, en la calle. Y ahora hay unas grandes manifestaciones, por ejemplo, la cultura K-pop. ¿Alguien ha escuchado de la cultura K-pop? Nando, Emi, sí. Sí. Ah, bueno, esta clase siempre yo suelo forzar la participación y hacer preguntas a la gente de manera aleatoria para generar una participación en la clase. Eso es como lo que suelo hacer en esta, para los que no estuvieran anterior semestre conmigo. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo digamos, la idea de esta clase es, en esta clase inaugural, es generarles una suerte de testimonio, ¿no? De contarles cómo la primera vez que yo hice una observación participante que se denomina, hay varios autores que trabajan esto, y hay un colombiano espectacular, Pals Borda, eh,
Y a partir de esa observación participante, uno, digamos, se da cuenta que no necesariamente tiene que estar físicamente en el lugar. Es decir, no es que fui a la comunidad indígena ni tampoco asistí a un mercado, sino que fue un grupo de Facebook de docentes. Yo les cuento un poco en términos personales, ¿no? Era un grupo de docentes, de hecho, todavía existe ese grupo un poco abandonado ya, de la Universidad de Israel. Yo era docente en la Universidad de Israel en la pandemia, ¿no? Y en ese grupo de docentes, nosotros, digamos, todos éramos, estamos encerrados, ¿no? En la pandemia, ¿no? Entonces, ahí compartían eh, memes, stickers, GIFs, eh, y sobre todo también se compartían, por ejemplo, consejos para, porque pasábamos sentados 8 horas, entonces había problemas, digamos, en términos de las posturas, no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Entonces había, digamos, muchos consejos, ¿no? Entonces, la etnografía digital, en ese sentido, yo me di cuenta ahí y entendí algo que es importante y es que el cuerpo ya no está, digamos, lejos, sino que está en la pantalla, ¿no? Entonces, cuando yo les veo ahora justamente conectados en el Zoom, les veo justamente ahí eh, y miramos, ¿no? La interacción. Ustedes tienen justo ahora un docente, eh, digamos, los dos docentes son buenos amigos, Andrés y Miguel, me parece, ahora se me fue el nombre, son buenos cuates, que les va a dar efectos especiales, producción de cine, eh, eh, marketing social. Y entonces hemos conversado cómo se va a empatar, digamos, esta asignatura, ¿no? Y de hecho, el Andrés era compañero mío de la universidad también. Y en ese sentido, nosotros vamos viendo, digamos, o bueno, en el caso particular, yo sentía cómo la etnografía digital va precisamente transmutándose a partir de el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, esta asignatura surge precisamente de esa suerte de intuición, ¿no? Que la cultura de alguna manera no vive solo en los territorios físicos, y esto ya lo habíamos visto en segundo semestre en la asignatura de semiótica, ¿no? Sino que está también plagada en otros espacios, y en este caso en los entornos digitales, donde nosotros pasamos buen tiempo bueno, en la parte de la vida, desarrollamos de la vida cotidiana dentro de los entornos digitales, ¿no? Entonces, de hecho, los dispositivos móviles tienen este medidor del tiempo de pantalla, ¿no? Entonces nos damos cuenta qué tiempo pasamos en las pantallas, ¿no? Entonces, no se trata de estudiar lo tecnológico en términos técnicos, ¿no? Que para eso son las ingenierías, que no está mal que de alguna manera nosotros conozcamos cómo funciona, por ejemplo, el Big Data, ¿no? Pero sí entender cómo los algoritmos y las máquinas generan esta suerte de interpretación de los datos. Pero en el caso de esta asignatura, nosotros nos vamos a ir más a lo humano, es decir, qué habita dentro de las demás personas, ¿de acuerdo? Entonces, durante todo este semestre, lo que vamos a es a explorar juntos este nuevo territorio, este nuevo territorio en términos etnográficos, me refiero, ¿no? Porque lo habitamos constantemente, lo estamos habitando constantemente cuando miramos las redes sociales, miramos y estamos compartiendo con familias, con amigos. De hecho, tenemos un grupo, ¿no? Entonces, es ahí donde el etnógrafo toma un papel relevante, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Durante este semestre vamos a ir explorando juntos este nuevo territorio. Y vamos a ir viendo cómo las personas construyen identidad, comunidad, cultura y sentido dentro de las redes sociales, dentro del Internet. Y en ese sentido, ustedes que ya están a la puerta de ser futuros comunicadores, van a poder leer estas, digamos, tramas o hilos invisibles que se van formando dentro del mundo digital. Ustedes se van a dar cuenta que es muy bonito. Creo que me parece que en el proyecto final
nosotros hablamos un poco, rozamos un poco el tema de la escucha social para el proyecto final. Entonces, todo esto tiene mucho que ver desde esa perspectiva, ¿de acuerdo? Somos Pero claro, entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es la etnografía digital? Después de todo, no sé si, em, ¿cuál es el sentido de estudiar esa asignatura y por qué hoy es importante? Recordemos que yo me gustaría empatar, recordemos que esta es una carrera en línea, ¿no? Entonces tiene muchísimo sentido el estudiar una etnografía digital, porque cuando nosotros escuchamos la palabra etnografía, eh, pensamos seguramente, si consultaron, piensan en antropología, ¿no? Porque es una, digamos, una herramienta, ¿no? Una metodología de investigación que está muy arraigada en la antropología. Es decir, vemos a una persona con libreta inmiscuida en un grupo y observando rituales, quizás en alguna comunidad lejana, ¿no? Pero hay autores, de hecho en el compilado van a haber varios autores, entre ellos Malinowski, que él vivió, digamos, con algunas tribus en las islas de Trinidad y Tobago, me parece que era, para entender su vida cotidiana. Levi Strauss también, de hecho, muchos, ¿no? Han hecho eso. Y su método consistía en estar ahí, en convivir, en observar, en sentir lo que de alguna manera él llamaba estar en el terreno. Y eso es una de las cosas que diferencia de la antropología tradicional, ¿no? Es estar en el terreno. Ahora, yo les hago una pregunta. Ok, a ver, ¿a quién puedo hacer la pregunta? A Dorian. ¿Estás por ahí, Dorian? Sí, licenciado, se me escucha. Muy bien, se te escucha. ¿Dónde Ujú. crees que está el terreno hoy en términos de la investigación etnográfica, por supuesto? ¿En las calles? ¿En las aulas? O también puede estar en el Instagram, en TikTok o en Yo creo que WhatsApp. podría estar en todos lados, ¿no? Porque como es un entorno que se está expandiendo, puede lograr llegar a todos los lugares. Ujú. Otra pregunta. Y ustedes son, o sea, son comunicadores, son futuros colegas. Si hacen una entrevista a una persona de manera física, digamos en terreno, ¿creen que pueda, digamos, desplayarse con toda libertad? O si hacen una entrevista y, digamos, o en un foro responde de manera anónima, ¿crees que pueda, digamos, decir las cosas sin cortapisas? ¿A dónde quiero llegar con eso? Es que hay gente que muchas veces hace confesiones a través del anonimato que no se atreve a decir en persona, por miedo al que dirán, por miedo a la represión, por taras mentales, por trabas culturales, ¿de acuerdo? Eso pasa un montón, por eso es que hay mucho anonimato. Por ejemplo, eh, el aborto. El aborto es uno de esos temas. Es decir, desde el anonimato, mucha gente podría decir, yo aborté, pero en una entrevista que va a ver tu abuelita, probablemente no lo hagas, ¿sí? Eh, de hecho, yo fui parte de una investigación, dicho sea de paso de eso, eh, y entonces, como anécdota, ¿no?
en la calle preguntabas a la gente, ¿no? Así como, ¿qué opinas de esto, ¿no? Del aborto. Y entonces la gente decía, muy mal, no sé qué, no sé cómo, estaba súper, ¿no? Entonces decían, eso es un crimen, asesinar. Y la segunda pregunta era, ¿y usted cree que debe ir la mujer a la cárcel por abortar? Y todo el mundo decía, no. O sea, como después de todo eso, o sea, como que no, muy poco el porcentaje, creo que el 2%, el 1% era que decían que era que se vayan a la cárcel, ¿no? Porque socialmente también es como no vas a mandar a una cárcel que en Ecuador es una pena de muerte, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, digamos, cómo la gente puede trabajar eso, y eso en presencial, imagínate en digital. O sea, en digital, digamos, desde el anonimato, la gente puede, digamos, decir muchas cosas más. Entonces, la etnografía digital o virtual, digamos, es una adaptación de esta tradición que tienen los etnógrafos, eh, y por lo tanto, de entender al mundo digital, contemporáneo, moderno, pero sigue siendo una metodología cualitativa. Ojo, con eso es importante delimitarlo ahí, es una metodología cualitativa, por lo tanto, se inscribe dentro de las investigaciones que ustedes van a hacer, tanto en el trabajo final como en sus proyectos de tesis. Entonces, ¿por qué es cualitativo? Porque a la vez es interpretativo, ¿sí? Pero ahora se enfoca en el mundo digital, es decir, en las herramientas que utilizamos todos los seres humanos para comunicarnos a través de la tecnología. Y aquí viene lo más bonito de esta asignatura, y es que, como les decía, no es que estudia la tecnología, sino que estudia a las personas, a los seres humanos, y a través de ellos y cómo se relacionan, cómo se median a través de la tecnología. Entonces, a nosotros lo que nos interesa, eh, por eso, digamos, quise hacer el guiño de los Simpson, ¿no? Poner ahí, digamos, un poco el tema de los Simpson en términos digitales, hacer un poco más interactiva la cosa. Pero nos interesa cómo la gente se organiza, cómo la gente se representa y cómo la gente crea cultura en los entornos digitales, es decir, en los foros en línea, en las comunidades digitales, ¿de acuerdo? Y cómo los usuarios construyen identidad, ¿de acuerdo? Eh, Dayana, ¿tienes alguna pregunta? Quizás No, Luis, bueno, no te escucho. ¿Puedes de pronto alzar un poco la voz? ¿ahí me escucha? Sí, No, no tengo ningún problema. ahí se cortó. Parecía que decías no. Pero ¿cuál es tu impresión hasta este momento? Bueno, con respecto a esto de la etnografía virtual, la verdad es que sí me llama muchísimo la atención por el hecho de que usted, como mencionaba, que muchas veces las personas como que construyen una identidad en este entorno que muchas veces en la presencial no pueden serlo, ¿no? Entonces, en este caso, esto de las reacciones y de las interacciones y todo lo que, la información que consume la persona en estos medios, ya sea en redes sociales, sí tiene un impacto significativo en su comportamiento. Eso. ¿Mm? Alejandro, Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro, ¿estás por ahí? ¿No? ¿No está? Bueno, seguimos. Entonces, nosotros lo que vemos ahí es cómo los usuarios
construyen identidad. Y eso, digamos, es lo fascinante de esta asignatura. Es decir, nosotros vamos a ver cómo construyen identidad a través de los perfiles, a través de los memes, a través de el intercambio de GIFs, ¿no? Los perfiles, digamos, estos de Instagram. Es decir, es algo que nosotros estamos cotidianamente mirando, estamos cotidianamente observando cómo digamos, nos intercambiamos ahí. Y claro, nosotros vamos a ver, en estas 2 horas vamos a ver incluso las herramientas que tenemos con respecto digamos, desde una perspectiva ya más académica, pero lo que quiero es en este momento como ir ingresando a este momento desde una perspectiva más reflexiva, si quieren verlo así. Hay una autora maravillosa que se llama Kristen Hain, y es una de las pioneras, de hecho, del campo de la etnografía, y ella dice que el Internet es al mismo tiempo, digamos, un artefacto cultural. Entonces, em, y ella dice que se construyen y se crean significados, se crean normas, se crean valores dentro de eso, ¿no? Y además, Internet es un artefacto porque de alguna manera fue diseñado con intenciones, pero también con limitaciones. Entonces, claro, tú eres la persona que generas y que enriqueces ese espacio. Por eso es que bueno, se vuelve un trend topic a partir de efectivamente el desarrollo de que la gente participe, no se inmiscuya dentro de eso. Entonces, hacer etnografía digital es entrenar ese universo híbrido, es observar con mucha atención cómo nosotros nos representamos en la red, cómo nosotros nos mostramos, cómo fingimos ser alguien y cómo soñamos, ¿no? Recuerden que, digamos, desde una perspectiva psicológica lacaniana, nosotros utilizamos máscaras, ¿no? Y eso quiere decir que tu comportamiento, y ya no digital, ya no real, pero no digital en términos de digitales, tu comportamiento en términos de cómo te comportas como hija, como madre, cómo te comportas como amiga, cómo te comportas como pareja, ¿no? Entonces, hay ejercicio de máscaras, ¿no? Evidentemente. Entonces, es como nosotros nos mostramos, ¿ya? Y cómo buscamos también que nos validemos frente a eso, ¿de acuerdo? Y lo interesante de todo esto, en términos ya etnográficos, es cómo todo eso, aunque parezca virtual, tiene consecuencias reales. ¿A qué se imaginan cuando les digo eso? Es decir, que lo virtual tiene consecuencias reales. Mm, Anthony, Dígame, profe. ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando te digo que, digamos, todo lo que desarrolles en el mundo virtual, aunque parezca virtual, tiene consecuencias reales? Puede ser que, digamos, ejemplo, ¿no? Cuando uno trata de, pongo ejemplo y enseñarnos, y uno lo hace de la mejor manera, cuando uno puede aportar a la sociedad, digamos, cuando aportar, digamos, en el sentido de que si yo, digamos, en un mundo digital yo hago un curso, ¿no? Hago un curso de manera presencial también lo hago, si en ambas partes, ya sea presencial o virtual, me desenvuelvo con el alumno, pues siento que él va a aprender, ¿no? Pienso yo que Bien, eso puede ser, ¿no? sí, claro que sí. Sí, sí, está bien. Y también, además de eso, o sea, muchas consecuencias reales, ¿no? En la vida real. Por ejemplo, si tú difamas a alguien, hoy por hoy en términos legales se llama desmaterialización. Entonces desmaterializan o los chats de WhatsApp, por ejemplo, y tienes consecuencias penales, legales, jurídicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, digamos, en términos etnográficos, digas, yo solo estoy observando o pasando en redes sociales, yo solo estoy en TikTok, en realidad estás haciendo mucho más. Lo que estás haciendo es mirando una nueva forma de existencia cultural.
Y esa existencia cultural pasa por donde cada corazón, en términos tiktokeros o instagrameros, cada enjoy o cada sticker cuenta una historia que vale la pena comprender. No sé si se han dado cuenta que en los grupos, por ejemplo, en lugar de escribir algo, te ponen un sticker que además dice mucho y por eso es que la gente dice no generes, digamos, no lo tomes tan a pecho, un sticker, ¿no? Pero a veces genera justamente eso. Bien, sigamos con la siguiente también. Entonces, esta etnografía tradicional ha evolucionado a la etnografía virtual porque el campo se vuelve pantalla. Y esto, digamos, ahí es el kit del asunto de esta asignatura. ¿De acuerdo? Porque hubo un tiempo, no tan lejano, estamos hablando de los, no sé, 80, en que, como les decía, ¿no? Los etnógrafos viajaban durante meses o años para estar inmiscuidos en la comunidad, estar con la gente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Dormían en sus casas, aprendían sus costumbres, aprendían sus comidas, ¿sí? Y- pero hoy ya no es necesario. Entonces, a veces eh, y, suscribirse a una comunidad de TikTokers que, digamos, apoya, por ejemplo, el paro, que apoya, por ejemplo, una causa, estás ahí apoyando emocionalmente sin conocer a la gente. Y eso es, digamos, parte de ese ejercicio. O te suscribes a un grupo de Telegram donde se organizan voluntarios para, por ejemplo, una campada de software libre. ¿De acuerdo? Y en Ecuador, aterrizándolo más aún todavía en este país, ustedes mejor que nadie lo saben, también están estos hashtags eh, que nacen en momentos de crisis, de esperanza o de conflictos, ¿no? El super hashtag que estaba, digamos, en trend era paro 2025. Por ejemplo, estas movilizaciones que recién pasamos, 2 días o 3, muchos de nosotros, muchos de ustedes quizás incluso estén en las provincias, eh, vimos cómo la calle se duplicaba en términos de reproducción de los sucesos, de las movilizaciones, se replicaba en las pantallas, en los dispositivos celulares, en los lives, en los videos, en los reels, ¿no? Entonces, mientras unos gritaban o se manifestaban en la Panamericana Norte, casi la mayor parte fue en la Panamericana Norte, ¿qué es lo que hacía la gente urbana, por así decirlo, en términos, digamos, más tecnológicos? No por eso quiere decir que nosotros no, por supuesto también allá. De hecho, muchas radios comunitarias hacían lo mismo. Otros transmitían en vivo o escribían crónicas desde las computadoras, desde los teléfonos, ¿sí? Y entonces ahí nos damos cuenta que está el nuevo territorio etnográfico entre los cuerpos que marchan y los teclados o los dedos que están manipulando los teléfonos móviles. ¿De acuerdo? Entonces, la etnografía tradicional eh, requería un parámetro importante que tenía, o una regla importante, un requisito importante, era la presencialidad física, el contacto, la convivencia. La etnografía digital, en cambio, implica una copresencia mediada. Es decir, el investigador no siempre está allí, puede ir, regresar, es decir, no necesita convivir, pero sí habita los espacios digitales y está constantemente monitoreando donde la vida ocurre, donde, digamos, se está desarrollando los sucesos. Y claro, lo primero que uno piensa es, esto se vuelve superficial. O sea, te imaginas, digamos, una investigación más superficial, ¿no? Pero al contrario, a veces, y es lo que les decía, a veces la gente
se muestra más auténtica en la red que cara a cara. Esto, como un paréntesis, pasa mucho, sobre todo en regímenes autoritarios. Es decir, que tú no puedas decir cosas eh, en la calle por represión, por lo que sea, pero lo haces a través de perfiles falsos y empiezas, digamos, a generar, digamos, una suerte de desfogue de lo que no puedes decir, sobre todo, como digo, por regímenes autoritarios. Entonces, no se vuelve superficial la etnografía digital, sino que se vuelve, digamos, una especie de, más bien catalizador, donde puedes encontrar verdades porque la gente empieza, digamos, a mostrarse. Entonces, en un comentario anónimo se puede decir verdades que en la vida diaria a veces se callan. Por eso es que la importancia de la etnografía digital es cómo nosotros debemos aprender a leer esos silencios, esas pausas, esos símbolos, esos emoticones que sustituyen las palabras. Entonces, un join triste, un meme irónico, un hilo en X, denuncia, puede ser muy demandante sin necesariamente gritar. ¿De acuerdo? Entonces, Internet, igual que la plaza, igual que la calle, igual que la Panamericana, también es un territorio político, ¿de acuerdo? Igual que nuestro cuerpo también es un territorio político. Y si queremos entender la cultura, si queremos entender y mirar los escenarios, es importante que nos inmiscuyamos en todo este, digamos, entramado ecosistema de la vida digital, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, el etnógrafo es el que observa con curiosidad, con empatía, con la conciencia de que lo que va a digitar, va a sistematizar, va a grabar, va a tomar, también es humano. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Y hago una pausa ahí porque al final, digamos, al final de cuentas, al final del día, lo que ha cambiado no es el corazón de la etnografía, porque el corazón de la etnografía es justamente la investigación de las comunidades. Cuando hablo de comunidades me refiero a grupos que se juntan afines, ¿no? Sino que sigue siendo el mismo espacio de comprender al otro desde su propio mundo. Ojo con eso, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado ahora es que ese mundo también viene a partir del Wi-Fi, del www, de las redes sociales, ¿de acuerdo? Ok. Zaida, Sí, dicen. entonces, según tus palabras, ¿cuál sería, digamos, el terreno de estudio, el campo de estudio de la etnografía digital? Yo creo que el campo de estudio generalmente vendrían siendo todo lo que se llama esto de las redes sociales. En, en donde nosotros podemos ver esto sería esto, bueno, en la etnografía se puede ver o se puede estar, o sea, se construye en espacios como a partir de la interacción, de la presentación, dentro de espacios digitales, como están a máximo alcance las redes sociales. Bien, muy bien. Emi, Quiero hacerle una consulta, Santiago, con lo que nos ha explicado. ¿Se puede desmerecer un fenómeno social o, en este caso, un suceso en desarrollo, como por ejemplo la situación del paro, por la interacción en redes sociales? Y, de ser el caso, ¿la etnografía virtual puede corregir o mejorar esta situación? no sé si corregir, verás. O sea, creo que no, creo que de hecho nadie apuesta por ser los dueños de la verdad. Pero sí creo que la investigación. Uy, ¿qué pasó? ¿Me salió? ¿Están ahí? Aquí. Espérame un segundo que se me fue el monitor. Sí, se me fue el monitor. Un segundo, un segundo, un segundo.
Se me subió el monitor. Ya, ya volvió. Listo. Mm, Disculpas. No sé si de alguna manera, como te decía, disputa, la verdad, pero lo que sí va a hacer es, y hay una palabra maravillosa que se llama la verosimilitud. Lo que va a hacer la etnografía digital es, digamos, generar argumentos, generar data, y esto es importante, la data, que permita entender, digamos, una parte del todo. Recordemos que esto es cualitativo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a un ejemplo muy práctico. Tú puedes, digamos, tener una nube de trolls, de robots hablando de algo, ¿de acuerdo? Pero la etnografía digital se va a centrar en hacer dos entrevistas, o una inclusive, más humana de lo que ha sucedido con una persona, por ejemplo, afectada por el paro o víctima de la represión policial o del ejército. ¿De acuerdo? Y ese testimonio humano, si es que es uno, si es que son dos o tres, eso va a pesar mucho más frente a una nube de, digamos, desde una perspectiva más etnográfica. ¿De acuerdo? Es más cualitativa. Entonces, esto es importante. Y claro, hay mucha gente desde lo humano que se va a identificar con un relato humano. Entonces, claro, la gente cuando lee, cuando mira un relato humano, sea víctima del paro o sea víctima del Estado, va a ver eso. Y eso es lo que sucede, ¿no? Por eso es que en marketing se denomina storytelling. Es decir, cuando generas una historia vas a tener mucho mejor empatía. ¿De acuerdo? Entonces, más que la disputa de la verdad, lo que va a generar la etnografía es una verosimilitud en términos reales, ¿no? Es decir, reales humanos, empáticos. A eso me refiero con real, es decir, empáticos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, de hecho, no me acuerdo en qué semestre fue. Nosotros realizamos algunas investigaciones. En este caso, una de las investigaciones que hicimos con mi grupo trataba sobre cierta situación ubicada aquí en Quito. Y hablando, o sea, en términos de comunicación o como comunicador, parte importante de nuestra investigación consistió en buscar precisamente ese lado humano de la situación y no exponerlo tanto como un tema no sé, como algo drástico, como algo malo que estaba sucediendo, sino más bien las consecuencias que eso estaba causando en las personas. Recuerdo que la Magíster Beltrán nos hizo entrar por ese lado, por ese punto. Entonces, conforme a lo que usted menciona en este momento, sí existe gran relación, porque empezando desde el tema humano, empezar por ahí la investigación implica que obviamente se va a considerar más puntos. Entonces, si tratamos de ser no tanto objetivos, pero sí apegarnos un poco al tema de la realidad, yo creo que, como usted dice, es el tema de la humanidad dentro de la información que se maneja. Y yo creo que si realizamos trabajos que vayan inmiscuyendo este tipo de situaciones o que se relacionen con este tipo de enfoques, podría ayudar bastante, hablando en redes sociales. Entonces, creo que sí se podría lograr. Claro que sí, claro que sí. Y esa es la idea. Esa es la idea que eh, la etnografía contribuya. Y de hecho, como anécdota, justamente con la Magíster compartimos un chat de prensa gigante a nivel nacional, se llama Prensa Ecuador. Y a partir de esto del paro, justamente se generó una discusión, ¿no? Entonces, por ahí yo le puse un comentario fuerte a un periodista. Betty también me ayudó precisamente ahí porque lo que están haciendo, digamos, es dividiendo en términos de buenos y malos, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que decía es que el periodismo tiene que ser lo más objetivo posible, ¿no? Y buscar el lado humano, ¿no? Porque lo que decían es como, en un chat, en un chat de prensa decían así como, poniéndose del bando de cualquiera, ¿no? Entonces, claro, yo dije así como, de cuando acá la prensa hace proselitismo político, esas fueron mis palabras. Entonces, claro, ahí Betty también me colaboró. ¿Qué,
Esta anécdota que les cuento es porque efectivamente lo que intentamos en esta carrera es que ustedes logren tener, digamos, ese ejercicio profesional mucho más humano, mucho más empático, evidentemente, ¿no? Si quisiéramos algo más frío, pues haríamos digamos, una ingeniería en marketing digital en la que los datos hablarían por sí solos y no las historias de las personas, ¿de acuerdo? Bien, ok, continuamos. Te voy a preguntar a los demás. Uy, 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 uy. Sí, ahí está. Ok. La pregunta que uno se hace es, em, ¿cómo se hace trabajo de campo si no hay campo físico? Que eso es lo que, digamos, cualquier antropólogo te dirá, ¿no? Y la respuesta es sencilla, ¿no? El campo siempre va a estar donde la gente habita, donde la gente se expresa, donde la gente construye sentido. Entonces, hoy muchas de las personas están desarrollándose ese sentido, esa vida, ese desarrollo de sus existencias están en una pantalla. Paréntesis informativo y anecdótico, ¿no? Yo tengo una amiga que tiene, digamos, tenía, creo que 60 o 70 mil seguidores. Y de un rato al otro, pues la bloquearon. Y me llegó, digamos, me generó mucha reflexión porque se encerró un mes, no comió, o sea, se puso muy depresiva. Ahora sí les conté esa historia. Y, y se puso muy mal, de hecho, muy, muy mal. Y estaba poniendo así como anuncios para comprar cuentas, porque, o sea, se puso muy mal, muy mal. Y todo esto, un poco en resumen, es porque su vida la construyó en la pantalla, o sea, le dio depresión por perder eso. Es decir, hay gente que en realidad ya muta por su realidad, digamos, digamos, de broma en serio, ¿no? Es decir, su vida pasa a partir digamos, de las redes sociales, ¿no? Es decir, viven a partir y la realidad, la otra es, digamos, otra paralela. Y eso es interesante entenderlo también. Entonces, hoy muchas de esas vidas se desarrollan detrás de esa pantalla. Entonces, nosotros como investigadores implica que lo digital también es hacer campo. Solo que en lugar de hacer campo en términos de ponerse las botas e ir a la selva o a una comunidad, nosotros lo que usamos es una conexión 4G, un teléfono o una computadora, una taza de café o de té y estamos, digamos, observando de manera participante un suceso y tomando nota, ¿no? Entonces, ahí viene la parte, ¿no? La observación participante digital es una de nuestras herramientas principales que tenemos. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que nosotros nos sumergimos en las comunidades online. Cuando hablamos de eso, ¿qué nos referimos? Nos referimos a foros, a grupos, a canales, a hilos de X, o sea, las nubes de hashtag. Entonces, no solo es mirar desde afuera, sino participar. ¿Qué quiere decir participar? Quiere decir que tú te inmiscuyes, empiezas a conversar. ¿Y por qué? ¿Y por qué la cultura K-pop en Ecuador? ¿Y cada cuánto se encuentran o cada cuánto hacen encuentros en la Casa de la Cultura? ¿No? ¿Y qué significa estos códigos, por ejemplo? Entonces te van explicando, te dicen, es que esto significa, si te vistes así, no sé, o sea, van explicando. Desconozco, estoy inventando, me gusta mucho la cultura K-pop, pero no llego hasta allá. Em, pero yo recuerdo cuando observé un grupo de Telegram de activistas que, bueno, de hecho tengo suscripción o sea, pues, en Telegram es muy gratuito suscribirse, ¿no?
Entonces tengo suscripción a varios grupos, porque me encanta estar, digamos, en términos de la observación participante. Y hay grupos ambientales, hay grupos, por ejemplo, uno de... oh, de hecho, se divide en cuatro subgrupos, se me fue el nombre. Espera, ya se me viene a la mente. Y estos grupos, en el caso del medio ambiente, no hablan de ecología con lenguaje académico. Es decir, algunos grupos no es que son académicos, sino por el contrario, lo que hacen es bajarlo a la vida cotidiana. Por ejemplo, el de ecología hablan de cómo hacer compostaje, cómo hacer reciclaje, cómo hacer velas de no sé qué, o sea, cómo hacer jabones de no sé cómo, ¿sí? Entonces, em, digamos, se transmutan a partir de emoticones también. Entonces, en lugar de poner like, ponen una hojita. En lugar de poner lluvia, ponen gotas. O sea, cada símbolo tiene un sentido distinto en cada comunidad. ¿De acuerdo? Esto es digamos, lo interesante de estar observando participativamente. Y por lo tanto, cada símbolo tiene un sentido compartido dentro de esa comunidad. Y esto es totalmente semiótico. O sea, segundo semestre de semiótica, Saussure dice, eh, el lenguaje es una convención social. Por lo tanto, si nosotros cuando pensamos en mesa, vemos ese objeto de mesa porque estamos en eso. Digamos, digamos, hay una convención social. Es lo mismo que si yo les digo cancha, ustedes van a imaginarse una cancha, sea de fútbol, sea de básquet, una cancha. Un alemán no, porque cancha viene del quichua, ¿sí? O lo mismo, ¿no? Si yo digo encebollado, ustedes ya saben lo que es un encebollado. No, un australiano no va a saber, por más que sea la segunda sopa mejor del mundo, no va a saber qué es un encebollado. Y más aún, si yo les digo encebollado o les digo chuchaqui, van a decir encebollado, ¿me entienden? O sea, esto es importante. Y esto solo se hace a partir de la etnografía digital. Entonces, eso también es etnografía digital, leer lo simbólico en lo cotidiano de cada comunidad. ¿De acuerdo? Dieguito Betancourt. Oh, está. Buenas Anthony. noches, Magister, disculpe, sí, dígame. Ah, ya. Sí, que estoy. Eh, Sí, no, que estoy. ok. Cuéntanos un poco, o sea, ¿qué es lo que te parece un poco de lo último que estaba diciendo sobre eh, el contenido digital que se genera a partir de la etnografía digital, es decir, cómo se entienden los símbolos? Bueno, a ver, en primer lugar, es interesante cómo lo abordó desde el tema de Telegram, ya que en Telegram se usa mucho la dispersión de contenidos. Entonces, claro, una persona que esté interesada. Voy a poner un ejemplo, una persona que esté interesada en anime, lo que va a buscar son estos grupos de anime donde existan más personas que estén interesadas. Entonces, desde ahí ya existe una segmentación. Esta segmentación ayuda a que estos públicos puedan encontrar un nicho o en este caso un lugar donde puedan hallarse. No es eficiente al 100% porque, claro, como hay miles de grupos, no se puede tener un cálculo exacto de cuántas personas les gusta, por ejemplo, el anime o cuántas personas les gusta la ciencia. Pero sí se puede tener al menos una realidad de, ok, en este grupo hay 20.000 personas que están suscritas a este contenido. Entonces quiere decir que es un contenido que genera interés. Entonces, claro, se pueden desarrollar diferentes estudios tanto en grupos de Facebook, grupos de Telegram, también darse cuenta cuáles son las tendencias que tienen las redes sociales o la política con las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, en Ecuador, por ejemplo, existen los hashtags no más Novoa. ¿Ya? Ese hashtag solo se repite en el Twitter ecuatoriano. Si usted busca siendo colombiano o venezolano, va a encontrar un contenido diferente debido a que se segmenta incluso por país y por el contenido que está interesado en esa región específica. Muy bien, excelente. Gracias, Dieguito. Existen varios métodos, ¿no? Estos métodos son interesantes en términos de que em, la etnografía ha hecho otros métodos, ¿no? Digamos,
más recientes, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se denomina los tours etnográficos virtuales, ¿no? Imagínense que ustedes acompañan a alguien, o sea, imagínense que están con, y eso seguramente lo han hecho, ¿no? Es decir, lo han hecho de mano, digamos, de manera informal, ¿no? Seguramente, por ejemplo, Juliana hizo con su mejor amiga, el Osquitar o el Nando, Nelson, o el Dorian, ¿ya? Hicieron con sus mejores amigos. ¿Qué es lo que hicieron? Les ha pasado que están con alguien y miras que es el que abre su Instagram y entonces ve, digamos, el scroll, ¿no? Y entonces tú le dices, ¿por qué sigues a esta página? O estarás siguiendo a esta página. Y tú le dices, a mí no me gusta, no sé, este influencer o este influencer o esta página o o esta, no sé, este canal, ¿no? Entonces, ese seguimiento digital que ustedes seguro lo han hecho de manera informal, insisto, pero que lo van a hacer más adelante, revela tanto cómo recorrer una comunidad física. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que si ustedes, digamos, se van en territorio in situ, lo mismo revela que está, digamos, con una persona o digitalmente, ¿no? Es decir, acompañarle digitalmente, es decir, hacerle como una entrevista, ¿ya? Porque ahí está, esa es, digamos, parte de las herramientas, ¿no? Entrevistas, encuestas en línea, videollamadas, chats, correos, ¿ya? Donde tú puedes, digamos, generarle un entorno más íntimo, ¿no? Íntimo en términos de que se desahogue, esa persona se desahogue en términos de que se abra, ¿no? Entonces le vas acompañando en en ese recorrido virtual para conocer cuáles son las comunidades que esa persona sigue. Y si hablamos de mirar desde dentro, está la autoetnografía digital, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de autoetnografía digital, ya ustedes se van a imaginar, ya seguro se están imaginando auto, autoetnografía digital. ¿Qué es la autoetnografía digital? Es que nosotros nos convertimos también en nuestro propio campo. Es decir, nos observamos a nosotros mismos y cómo participamos, qué emociones experimentamos y qué sesgos proyectamos. Esto es importante porque estudiar lo digital también implica que nosotros nos miremos al espejo, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que investigamos afuera suele tener raíces dentro de nuestra subjetividad. Por eso es que varios autores han dicho que digamos, la objetividad en el periodismo no existe, siempre hay una línea, ¿no? La idea es que no sea tan grosera, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando, digamos, para reflexionar esta primera hora, cuando empiecen sus propios proyectos, no se preocupen si el campo no tiene calles, no tiene plazas, no tiene territorio, porque recuerden que el nuevo campo tiene perfiles, tiene chats, tiene salas de Zoom, tiene algoritmos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cada clic, cada publicación, cada silencio en línea siempre va a ser una puerta que se abre hacia la comprensión de el espacio que están ustedes analizando, es decir, de lo cultural. ¿De acuerdo? O el plan Simpsons. Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen un receso pequeño de unos 5 o 7 minutos para tomar agüita, algo? Un café para el frío, porque está No, haciendo mucho frío. está haciendo frío, es verdad. Ok. Entonces son 8:11. Nos vemos en 7 minutos, ¿les parece? Sí,
Muchísimas gracias. Ok, nos vemos en 7 minutos.
Ok, regresado. Un cafecito. Perdón, perdón, perdón. Sí, Es que audífonos. ¿Ya se tomaron el cafecito? sí, Bueno, o colada morada. La próxima semana la cola. Mucho bueno que colada. Bien. Bueno, mira, aquí hay una especie de comparativa entre el origen y la evolución de la etnografía tradicional. Como les decía, si alguna vez ustedes se han preguntado qué hace un etnógrafo, ustedes van a darse cuenta, imaginarse a una persona que viaja a un lugar lejano, a una comunidad, como les decía, ¿no? Y por lo tanto vive con una comunidad. Observa sus costumbres, sus rituales, sus silencios y sus palabras. Entonces, así nació la etnografía tradicional. Pero, evidentemente, ahora hemos cambiado. Entonces, la etnografía, si bien es cierto, nació así en territorios físicos, eh, o dicen metiendo los pies en el barro, las manos en el lodo, con el cuerpo presente, su campo era, digamos, era allá, ¿no? Era convivir allá, escuchar, ¿no? A la gente. Por lo tanto, el etnógrafo lo que hacía es escribir sus notas y esto, claro, cambia, ¿no? Cambia radicalmente a partir de la aparición, digamos, el surgimiento de las comunidades digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque Internet logra explotar todo eso. Entonces, las comunidades ya no estaban solo digamos, las comunidades ya no solo están en los territorios, en las aldeas, en las provincias, sino también en los foros, en los chats. Por eso, de hecho, se llama la aldea global, ¿no? El Internet, las redes sociales y las plataformas digitales. Y entonces surgió una nueva forma de mirar, que se llama la etnografía virtual, ¿de acuerdo? También es conocida como la netnografía. De de hecho, hay un autor que se llama eh, Kosinets, que él le llama así, ¿no? Y esta Christine Hein es muy importante, les voy a mandar el texto, es un poco largo el texto, pero está bueno que lo tengan, en algún momento les va a servir. Ellos dijeron algo revolucionario, digamos, algo que rompió paradigmas, ¿no? Y es que Internet no solo es una herramienta, sino que es una cultura, ¿de acuerdo? Es un espacio donde la gente vive, donde la gente se enamora inclusive. Ustedes seguramente han visto o quizás tengan casos de gente que se enamora en las redes sociales y se encuentran para, digamos, generarse matrimonio. Y dicen, ¿cómo la conociste? Pues la conocí en TikTok o la conocí en Facebook, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Tienen gente así? Ok, entonces esa es una nueva genealogía. El campo ya no está allá, sino está en la red.
¿de acuerdo? Eso es súper importante. Pero hay algo en lo que no estamos hablando y es cómo se generan, y ahí hago un match con lo que decían de la profe Betty, porque seguramente ella les dio o radio o les dio deontología. En cualquiera de los dos casos, ella siempre está, digamos, muy pegada al código, a los códigos de ética del periodismo, y ahí entra también la etnografía, es decir, eh, abarcamos todas estas asignaturas, ¿no? Porque hay dilemas éticos también que se van transformando. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes antes, mejor dicho, antes de que ustedes nazcan, el etnógrafo bastaba con el consentimiento informado, digamos, yo te miro y te digo, ¿te puedo hacer una entrevista? Sí, ok, ya, ¿no? Hoy no, o sea, ustedes no pueden hacer eso, ustedes deben pensar en la privacidad digital, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Es que una cosa es que encuentren un comentario en una red de manera pública, ¿no? Y otro, que sea una cosa que te están diciendo en mensajería P2P, es decir, peer-to-peer, ¿no? Es decir, persona a persona. ¿Qué quiere decir eso? Los chats. Mm, Les voy a mandar un artículo de esto. De hecho, voy a hacer una pausa en un minuto para mandarles ese artículo, porque después me olvido. Pero los jóvenes, o sea, ustedes seguramente mutaron de Facebook a redes de mensajería instantánea, como Instagram también, ¿no? Antes había Snapchat y así. Seguro usaron Ask, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que Facebook fue invadida por sus padres, por sus abuelos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sobre todo por sus padres, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que yo hice una etnografía de esto digital, ya les voy a mandar el enlace, y me decían, es que yo subo una foto, digamos, jugando fútbol, o una chica, digamos, en el parque haciendo ejercicio, ¿no? Subo una foto, pues, para, no sé, para que mis amigos lo vean, y el primero en dar like es mi papá o mi mamá, y por lo tanto ya espanta a todo el mundo, ¿sí? Entonces, claro, lo público implica que hay gente que, o sea, trabaja directamente desde lo digital, desde lo privado, en términos de la mensajería como una entrevista, ¿no? Peer-to-peer que se denomina. ¿Está esto claro que lo que les estoy diciendo? Hola. Está claro, magíster. Ahí está, ya les dejo, les mando al final de la clase. Ok. Entonces, en el fondo, lo que ha cambiado no solo es el espacio, sino el modo de nosotros estar en el mundo y cómo entrevistar a la gente, cómo acercarnos a las comunidades. ¿De acuerdo? Pienso, por ejemplo, en TikTok, en Instagram. No sé si ustedes conocen Mastodon o Reddit, que tienen sus propios códigos, tienen sus propios rituales y por lo tanto sus propias jerarquías y sus formas de poder también. Ya Ya les regresé. Eso es lo bueno de tener un monitor.
Así ya miro cuando se vea la conexión. Hablemos un poco de lo que implica eh, el marketing en términos de la etnografía digital. Las empresas descubrieron que las redes solo sirven para vender, es decir, en un momento evolucionaron y ya no solo sirvieron para vender, ¿de acuerdo? Sino que desde la perspectiva del marketing también sirvieron para escuchar. Entonces, la etnografía virtual ha permitido analizar, ¿sí?, las comunidades que están vinculadas a una marca, ¿de acuerdo? Es decir, entender cómo los consumidores se van agrupando, dialogando, criticando y defendiendo un producto. ¿De acuerdo? Oh, listo. Bien. Ok. En marketing se le llama top of mind, es decir, cuando defiendes una marca, y eso ustedes lo han visto en las redes sociales. Es decir, dicen, no, yo soy hincha del McDonald's, no, el Burger King es mucho mejor, la carne, es carne de verdad, el cartón de McDonald's no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, la etnografía virtual ha permitido analizar esas comunidades de las marcas y entender cómo los consumidores se van agrupando, se van dialogando, van criticando y van defendiendo un producto. No que las Adidas son mejor para correr que las Nike, ¿sí? O, para no ir más lejos, los equipos de fútbol, ¿de acuerdo? Entonces se agrupan en equipos de fútbol y tú puedes hacer una etnografía. De hecho, hay muchas etnografías de cómo se organizan de manera digital para asistir, por ejemplo, a un estadio. Entonces, a través de foros, a través de reseñas, a través de memes, revelan sus deseos, revelan sus frustraciones también y sus valores. Frustraciones en términos de que el equipo perdió, se frustra, ¿de acuerdo? Y los etnógrafos digitales estudian esas interacciones para crear una estrategia más humana y menos invasiva. Eso, en otras palabras, en marketing se le llama el engagement, que ustedes seguramente han escuchado. ¿Cómo también funciona la etnografía? A partir de lo que se denomina la política y el activismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el campo digital no solo termina en el marketing. Las redes sociales también se convierten en un escenario de activismo social. Ya lo vimos en el paro. Ecuador es puta, el país de los paros, ¿no? Y está bien. O sea, no es una queja. De hecho, está bien que haya reivindicaciones. Entonces, llega el mundo. El Me Too, el SOS Amazonía, son hashtags que movilizan al mundo, movilizan al Ecuador. SOS Yasuní o Quito sin minería, por ejemplo. Entonces, los movimientos nacen, convergen y crecen y se organizan de manera online. Entonces dicen, bueno, después de un mes de estar, digamos, en comunidad online, dicen, hagamos una marcha, hagamos una convocatoria. Y ahí recién es que la gente afín se encuentra. Entonces el etnógrafo observa cómo los discursos se viralizan y cómo se crean símbolos también. Es decir, hay influencers que se vuelven símbolos o referentes, ¿no? Cómo un hashtag puede transformarse en un grito colectivo, incluso se hacen camisetas con los hashtags ahora, ¿de acuerdo? Entonces, las redes son hoy el espacio donde las personas redefinen la ciudadanía y construyen narrativas que desafían al poder institucional desde esa perspectiva política. ¿De acuerdo? Pero también la etnografía aporta en la educación virtual. Y eso lo vemos aquí.
Es decir, la etnografía también ha enredado a las aulas, ¿sí? Es decir, entra y se permea en las aulas digitales, en las salas de Zoom, en las salas de Teams, los foros de Moodle, los canales los archivos de Drive, digamos, los contenedores de Drive, los grupos de WhatsApp. Todo esto se han convertido en lugares de aprendizaje. Entonces, los etnógrafos estudian cómo se construye conocimiento de manera colaborativa y cómo emergen nuevas pedagogías y cómo los estudiantes negocian su identidad en entornos mediados por la tecnología. Entonces ahí la pregunta no es solo qué se aprende, ¿sí? Sino cómo se convive y se enseña desde lo virtual. ¿Ok? Claro. Caro Di Pantuña, Di Luisa, perdón. Carito, claro. ¿Dónde está? Cami Tapia. No. Osquitar. Sí, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Estos tres que he mencionado, digamos, la etnografía, el aporte que hace a la política y al activismo, a la educación virtual y al marketing, ¿con cuál de estas, digamos, te quedarías en términos de si te gustaría hacer una investigación? ¿Por cuál te decantarías? O sea, yo me inclinaría por lo que se construye el conocimiento de manera colaborativa. Con ese punto me quedaría. Como usted decía, a través de las redes se puede aprender y buscar grupos de interés afines a nuestros objetivos. Como por ejemplo usted decía de los grupos de Telegram. Entonces yo me sumo a su criterio porque yo también estoy en algunos grupos que me interesan, por ejemplo, de arte, de arte digital y cosas varias. Entonces, sería más por la construcción de conocimiento colectivo. Excelente, Osquitar, muy buena intervención, gracias. Víctor, Víctor Quispe, bye. Ok. Em, alguien está levantado. Dieguito. Magister, ¿sí me escuchan? Disculpe. Sí, sí, se te escucha Ya. muy bien. Una consulta. En este caso, ¿la etnografía virtual también serviría para la ingeniería de redes sociales? Porque tengo entendido que, claro, existe una nueva carrera que se dedica a tanto los algoritmos como a la interfaz de usuario de las redes sociales para mantener más usuarios y la calidad de tiempo que ellos puedan quedarse dentro de una aplicación. Entonces, entiendo yo que con la etnografía virtual todos estos datos que se sacan como una minería de datos se utilizan para mantener al usuario, ¿o no es así? Claro, claro que sí, totalmente, totalmente. Eh, la etnografía, digamos, de alguna manera lo que hace precisamente lo que acabas de decir es darle ese componente justamente del dato, es decir, la data te dice, por ejemplo, eh, que digamos, una comunidad de jóvenes está molesta porque se acabaron las entradas de Shakira. Bueno, entonces, si tú haces una escucha social a todo esto, puedes generar, digamos, una suerte de cambio en términos de lo que pasó, de hecho, ¿no? Es decir, generaron otra tanda de ventas precisamente, ¿no? Y esto se genera a partir de justamente entender, digamos, cómo funciona la etnografía digital.
Probablemente en esa carrera de ingeniería no lo llamen etnografía digital, no sé, le llamen minería de datos, no sé, pero a la larga ese digamos, va a ser esto, ¿no? Es decir, bajar de lo cuantitativo a lo cualitativo, eso es totalmente, eso va a pasar, ¿de acuerdo? Em, bien, digamos. Entonces, finalmente, como un aporte que hace la etnografía digital, porque claro, está el marketing, como les decía, y está chévere justamente en términos de posicionar. Eso creo que es uno de quizás uno de los campos que más van a tener ustedes en términos laborales. Yo me atrevo a decir que es uno de los campos que más van a emerger. Eh, de hecho, como primicia, nosotros estamos justamente en los sábados generando reuniones con los docentes para construir, digamos, la nueva carrera que es justamente estratégica y marketing digital. Entonces, sí, es uno de los campos precisamente el marketing digital y de ahí la etnografía tiene mucho que aportar. Entonces, las comunidades, digamos, como un adicional, además del marketing, de la política es otra esfera importantísima, es un gueto muy cerrado, es muy importante, porque implica que tú constantemente estás monitoreando el sentir de la gente y puedes asesorarle a la persona que, digamos, sea candidato, sea partido político, sea un movimiento social, puedes asesorarle a que tome, digamos, una decisión correcta de acuerdo a la demanda que tiene la gente, ¿de acuerdo? Segundo. Me parece que invoqué. Ok, entonces, em, por ejemplo, yo hablo justo de esta cultura K-pop, porque a mí personalmente me llama mucho la atención, no conozco mucho, pero me parece genial, porque además son súper organizados en términos digitales. Eh, Hay una experiencia en Colombia que ellos lograron mm, hacer un tren topic nacional con la ayuda de, digamos, casi creo que fue mundial, pero bueno, al menos nacional o latinoamericano, con la ayuda de todos los K-pop, o sea, se juntaron. Entonces, eh, los foros de los gamers es la misma, ¿no? O sea, digamos, es la misma dinámica. Los grupos de apoyo emocional, por ejemplo. eh, ya recordé, ahora que digo el tema emocional, en Telegram yo estoy suscrito a un canal maravilloso de autismo y tiene como cuatro subgrupos sobre el tema de autismo, ¿no? Entonces, me dio curiosidad porque es interesante, digamos, entender las nuevas pedagogías, ¿no? Más incluyentes. Están las comunidades científicas del conocimiento abierto. Las personas crean constantemente espacios de pertenencia, de amistad, de resistencia, ¿no? De música. Entonces, ahí se van compartiendo símbolos, lenguajes, incluso modos de escribir, de vestir, stickers. Yo no diría que hice una investigación etnográfica digital, pero sí hice un acercamiento de una etnografía digital a cómo funcionan los, los tiguerones digamos, en redes sociales eh, para entender, digamos, ese fenómeno, ¿no? Insisto, no hice una gran etnografía, pero sí hice un ejercicio muy de hacer ese seguimiento, ¿no?
Y me di cuenta que ellos tienen muchas canciones, mucho reggaetón, muchos códigos, y la gente está muy, como muy eh, inmiscuida en términos de empática, ¿no? Pues decir, se sienten como muy identificados con ellos en las navidades que les regalan cosas. O sea, es una cosa, hacer etnografía es muy bonito, la verdad, desde lo digital, porque además estás de la comodidad de tu casa, desde un perfil falso, mirando, observando, ¿no? Lo dejé ahí porque bueno, daña la mente también, evidentemente. Pero eh, para el etnógrafo, cada uno de esos espacios es un territorio cultural, con sus propias normas, sus propios valores. Entonces, es un lugar donde se negocia lo que significa ser. Es decir, son parte de algo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Son parte de una tribu, de un gueto, de una pandilla, de un movimiento. Y incluso cuando hay un territorio físico que lo sostiene, en el caso de Esmeraldas, en el caso de Imbabura, ¿sí? Entonces, la etnografía virtual amplía el mapa, ¿de acuerdo? Y de ahí los códigos, ¿no? O sea, en términos semióticos, o sea, no es lo mismo que un alemán se tatúe en un tigre que un esmeraldeño se tatúa en tigre, ¿no? La resignificación que implica en un país atravesado por los grupos de delincuencia organizada, ¿de acuerdo? Entonces ya no basta con observar los pueblos o los barrios, ¿sí? Entonces ahora también estudiamos las comunidades en líneas que no tienen frontera. Y ojo, precisamente por eso es que se crean perfiles falsos para difundir, por ejemplo, los mensajes, ¿no? Por eso es importante también conocer cuál es la metodología para difundir los mensajes. Y así puedes hacer un montón, ¿no? O sea, a veces hay gente que no necesariamente conoce la disciplina de la etnografía virtual, pero que lo hace, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, si te roban, por ejemplo, tu teléfono celular, probablemente tengas a alguien o un amigo de alguien que te diga, este teléfono, ellos lo que saben hacer es, no sé, ponerlo en aluminio, meterlo en un microondas y después van a dejarlo en el montúfar. Ese ejercicio o en tal lado, ¿no? O sea, probablemente tengas a alguien, ¿no? Que conozca, digamos, cuál es la dinámica. O, no sé, alguna vez me dijeron que era a las 4 o 5 de la mañana, los sábados en el Inca, no sé qué, así, o en San Roque los domingos, no sé qué. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay una persona que hizo ese ejercicio de inmiscuirse en estos canales, en este marketplace, o sea, de hacer un seguimiento para entender cómo funciona. Entonces la etnografía digital es muy interesante en ese sentido. Y ahí es donde se encuentra, digamos, ese nuevo campo. No en el más allá, digamos, en términos territoriales, sino entre las pantallas, entre los símbolos, entre las conexiones, ¿de acuerdo? Em, Cami, Cami, ¿estás por ahí? Cami solo se conectó y se fue. Segunda vez. Dice, Cami, Estimado Santiago, le está escribiendo al chat, está contestando. ya, gracias. Ok. Gracias, Emi. Esteban Olmedo, Sí, Magíster, buenas noches. de lo último que hablé, digamos, ¿has tenido como experiencias o alguien que has tenido experiencias en términos de hacer este tipo de investigaciones o te has vinculado de alguna manera en un grupo y has escuchado, has visto, digamos, no eres parte, no has sido parte, pero hay gente que dice incluso, no sé cómo llegué a parar a este grupo, ¿no? Te agregan ahora, ¿no? Entonces, y te quedas a veces, silencias el grupo, archivas, pero estás ahí como ojos de observador. La verdad, no, Magíster, o sea, recién apenas es que me estoy enterando más a profundidad del tema porque he estado demasiado alejado de eso, así que
O sea, recién ahorita estoy escuchando y recién me voy enterando más o menos de lo que engloba el tema. Chévere. Pensé que ibas a decir sí, el grupo de WhatsApp de etnografía digital. Ah, pero es que, bueno, apenas empezamos. Y me agregaron y estoy de observador. Bueno, ok. Siempre hay espacio para hacer un poco de bromas y distraernos. Ok, entonces, debe quedar súper claro esta clase. Digamos, la primera, que la etnografía digital, el campo de la etnografía digital implica justamente Facebook, digamos, todo lo que es la digital, ¿no? Todo, absolutamente todo. Por ejemplo, sería interesantísimo, por ejemplo, el tema de los migrantes, asociar con el tema de la Paulina Tamayo. Yo justo, además, eh, ayer en la noche pensaba en eso, justo, y lancé un comentario con la gente que estaba al lado mío. Decía, esa mujer por los migrantes recorrió todo el mundo. Y hoy en la mañana, particularmente, Lenny Artida en Ecuavisa la entrevistó, no sé a quién, no sé si era su esposo, su manager, ¿no? Y justo mencionó eso, o sea, dijo, Juliana Tamayo se ha dado la vuelta al mundo por los migrantes. Ahí hay un ejercicio también en términos etnográficos. Claro, no te vas a ir a recorrer todo el mundo. Ya quisiéramos, sería espectacular, pero si haces una investigación sería interesante, ¿no? Entender cómo la patria, o sea, digamos, la música, desde lo digital, la música, y en el caso de la Paulina Tamayo, una embajadora, se vuelve, digamos, esa parte del terruño de tu país. eh, lo lleva, digamos, a donde tú estás, puede ser en China, puede ser en Australia, digamos, esa mujer en serio se recorrió el país, digamos, el mundo entero. Y si había migrantes ecuatorianos en Marte, créanme que esa mujer iba a tocar allá. O sea, es interesante, ¿no? Entonces la etnografía virtual nos enseña esas nuevas formas de mirar, de escuchar y de comprender lo que pasa en los espacios que están conectados, ¿no? Y los migrantes como comunidad es gigantesco. Por ejemplo, otro ejercicio, digamos, es que la etnografía es espectacular en ese sentido, ¿no? Otro ejercicio que se puede hacer es, por ejemplo, cómo funcionan las comunidades digitales de los venezolanos aquí en Ecuador o en Quito, más segmentado inclusive. Es increíble, es increíble. Son una comunidad, son una red. Es muy, yo diría, muy endémica. Esa es la palabra, muy endémica. Yo diría que el 90% de esas comunidades son endémicas. ¿Qué quiere decir endémica? Es decir que, y corríjame si me equivoco, es decir, ustedes, y lo mismo pasa en Ecuador, perdón, lo mismo pasa en España con los ecuatorianos, son también endémicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el ecuatoriano se casa con un ecuatoriano. En España, en Estados Unidos, en China, en donde sea, en la Conchinchina, el ecuatoriano, el 90%, del 100%, el 90% se casa con un ecuatoriano. Lo mismo pasa con los venezolanos, son muy endémicos, son muy pocos los que se casan con ecuatorianos. Lo mismo pasa en los ecuatorianos en otros lados. Ahí hay una cosa para entender, ¿no? Cómo funciona y se generan comunidades. Entonces resulta que dicen, grupo de Facebook de ecuatorianos en Madrid, ¿no? Y ahí hay una comunidad. Ahí hay un espacio para la etnografía virtual. ¿De acuerdo? Entonces, el primer método de la etnografía digital es la observación participante digital. Entonces, nosotros como investigadores no solo somos espectadores, sino que somos miembros activos de la comunidad que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Mm, Carlita Está muy Ortiz, claro. ¿alguien dijo algo? Sí, ¿Amy? que está muy claro. Fue muy rápido, perdón. Ok, muy bien. Me alegra que esté clarísimo.
No, todavía tenemos más tiempo. Uy, no, 8:57 no puede ser. ¿Qué pasa tan rápido? A ver, antes de olvidarme, voy a pasar esto. Es una biografía que hice para que desde esa perspectiva y ustedes por ahí, la Emi creo que me nombró el tema de la Betty. Entonces van a ver un match ahí. Mm, sí, ahí les mandé. Bien, cuéntenme, ¿qué les ha parecido esta asignatura que es totalmente nueva, pero que de alguna manera creo que intentamos aportar? Nelson, no has hablado. Ah, ok, la clase estuvo interesante. Am, Se podría decir que es interesante ver cómo se va a dividir la etnografía para categorizar de cierta forma a los grupos y segmentar cómo se desarrolla el conocimiento y la información dependiendo a cada uno de ellos. También podríamos llevarlo al punto de que aunque existen esta segmentación por grupos, no todos comparten los mismos ideales, los mismos puntos y eso es el análisis crítico que se debe tener en conciencia. También llevándolo al punto de la política y el marketing, si lo llevamos a estos extremos, simplemente sería una forma también estratégica de cómo segmentar a los grupos y meterles ciertas ideas para que apoyen a ciertos candidatos o también refutar a las ideas políticas si lo llegamos a este punto. Y en el marketing, cómo lo utilizan las grandes empresas para poder presentar necesidades al público y que compren o consuman su contenido o sus productos. Desde ahí podríamos tomar en cuenta la etnografía. También, si tomamos el punto de la etnografía a un punto más crítico, también se puede analizar cómo a través de las redes sociales o el internet se puede mostrar la verdadera cara de los usuarios. Un ejemplo que usted mencionó fue el del aborto. En presencia muchas personas van a decir, no, no lo apoyo, no considero, pero tampoco creo que hay que llevar al punto de que a una mujer la llevan llevar a prisión porque abortó. Y en otra cara sería de que yo sí lo apoyo o en su debido caso, yo sí creo que una mujer debería ir presa por abortar. Es la verdadera cara del internet. Y ahí se segmenta otro grupo porque la etnografía puede ser algo positivo como algo negativo, depende del punto de análisis y a dónde lo vamos a llevar. Pero de Claro, ahí estuvo interesante la clase. súper bien, Nelson. Y mira, otro ejemplo, para finalizar, no robarles tanto la noche. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el tema de, valga la redundancia, ¿no? Las manifestaciones. Entonces, a la gente que está, digamos, contra el paro o estuvo contra el paro, puedes decir, o sea, como, usted está en contra del paro, sí, que despejen las vías, que no sé qué, que no sé cómo, no sé cómo, o sea, de acuerdo, ¿no? Y la segunda pregunta podría ser, ¿pero ¿usted está de acuerdo que maten a una persona por lanzar una piedra, digamos, o desarmado como estaba en la tanqueta ayudando a Efraín que estaba muriéndose ahí? Entonces, claro, pues la gente va a decir, no, o sea, no, o sea, la vida es importante y por eso existe el uso progresivo de la fuerza. Entonces, la etnografía lo que va a permitir es que la gente pueda, digamos, porque claro, en lo público la gente orgullosamente va a morir con la verdad, pero ya internamente sí va a decir, no, no, pues, o sea, no, 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 no está bien que un militar con un arma que vaya a Esmeraldas o a Durán, donde está, digamos, la supercriminalidad o en las cárceles, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede generar, digamos, esto. Ok, bueno, muchísimas gracias por esta clase, por verles, por asistir, por interactuar. Y pues abríguense mucho, cenen algo rico y nos vemos la siguiente clase. Gracias. Igual Muchas para gracias, usted. Magista. Buenas noches. Una buena noche. Buenas Gracias. noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas Una buena noches. noche, Magister. Vamos.